o pseudoquista. Y la leve, cambios mínimos de difusión orgánica en la que se recupera completamente el paciente y no hay hallazgos que caractericen a una pancreatitis grave. ¿Cierto? Entonces, dentro de la nomenclatura también tenemos que entender qué cosas son colecciones líquidas agudas que aparecen tempranamente en la evolución de la pancreatitis, se localizan cerca del páncreas y siempre carecen de pared de granulación o tejido fibroso. La necrosis pancreática son áreas difusas o localizadas de parénquima pancreático no viable, típicamente asociados a necrosis de grasa peripancreática. Y el pseudoquiste agudo es una colección de jugo pancreático encapsulado mediante una pared de tejido fibroso o de granulación que aparece como consecuencia de una pancreatitis aguda, un traumatismo pancreático o una pancreatitis crónica. Y el absceso, obviamente, es una colección de pus circunscrita a la cavidad abdominal, generalmente próxima al páncreas, que contiene poco o nulo tejido necrótico y que es consecuencia de la pancreatitis aguda o traumatismo pancreático. Entonces, teniendo esa información, podemos nosotros decir pues que la pancreatitis es un proceso inflamatorio de páncreas, ocasionado por una alteración de la actividad enzimática intrapancreática, y eso va a desencadenar todo un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay inflamación, la inflamación ocurre en el páncreas, pero como bien dice, la inflamación es en el páncreas y en su entorno, y el entorno puede ser locorregional o sistémico, ¿cierto? Si hablamos de una pancreatitis aguda, severa, entonces va a haber no solo inflamación del páncreas, no solo inflamación del entorno del páncreas, sino que van a haber cambios hemodinámicos, funcionales del cuerpo. Cuando hay pancreatitis, hay un proceso inflamatorio. El páncreas, la aceleración enzimática, genera un edema. ¿Qué es el edema? Acúmulo de líquido. ¿De dónde sale el líquido? Del intravascular, ¿cierto? Porque el intravascular es el que tiene abundante líquido circulando. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, escapa porque se altera la membrana endotelial de los tejidos y permite la fuga de líquido. Entonces, al fugarse ese líquido, edematiza la zona peripancreática. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Con secuestro de líquido del intravascular para formar el edema que haya en la zona, ¿cierto? Entonces se forma un tercer espacio con líquido. ¿Que la cantidad de líquido puede llegar entre 6 a 8 litros? Sí. Esa es la cantidad de líquido que se acumula en una zona inflamada cuando hay pancreatitis. Sobre todo si hablamos de una pancreatitis severa, grave. Entonces hay aumento de líquido. Con el consiguiente aumento del tamaño de la glándula del páncreas y toda la zona inflamada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se traduce eso en el cuerpo? Si hay secuestro de líquido a la zona inflamada, ¿qué va a pasar en el intravascular? Va a depletarse, va a haber hipovolemia, ¿cierto? Aumenta el hematocrito, ponemos concentración y baja el volumen sanguíneo por deshidratación. Hay una deshidratación, o sea, se ha perdido el volumen circulante porque se ha ido a formar el edema. Entonces, si baja el volumen circulante, hay hipovolemia, ¿qué va a pasar con la función renal? Va a haber hipoperfusión, va a haber disminución de la filtración glomerular, por lo tanto se va a traducir en una oliguria, ¿cierto?
Aparte, si le tomo la presión al paciente, ¿qué va a haber? Hipovolemia, ¿cierto? Taquicardia, ¿cierto? Entonces tengo liguria, hipovolemia, taquicardia y hipotensión. ¿Por qué? Porque está deshidratado. Y si le digo, a ver, los ojos, de repente están hundidos, la boca, la lengua cerebral, ¿no? De repente está haciendo el pie, el positivo. Entonces, todo eso puede haber en el paciente que está con problemas de una pancreatitis. Por eso es que el manejo es reanimación hídrica. Hay que hidratar al paciente para evitar eso. Y poner reposo gástrico al estómago. Para que no haya estímulo y haya motivo para que el páncreas, que está achancado, quiere decir que está más encima, ¿cierto? Entonces, está ahí equilibrado. Muy bien. Con esa introducción vamos a ir avanzando para ir más allá. Entonces, la etiología. La etiología de la pancreatitis es una lista enorme, pero se consideran dos con mayor frecuencia: la etiología biliar y la alcohólica, ¿cierto? Son dos que se usan más frecuentemente, sobre todo en dos etiologías, biliar y la otra alcohólica. Entonces, dentro de la vía biliar tenemos pues a la colelitiasis, que es la más frecuente. ¿Qué creen ustedes que es más de riesgo en vesícula, los cálculos, pequeños o grandes? ¿Por qué? Escapan, ¿cierto? Escapan por el conducto y van a dar pancreatitis. Esos son los peligrosos. Los grandes dan dolor, los chiquitos matan. Muy bien. Entonces, puede haber también obstrucción del conducto de Wilson. ¿Por qué? Por parásitos, cuerpos extraños, tumores pancreáticos, no problemas, cálculos intraductales, estenosis postraumática, alteraciones duodenales de la vía biliar, divertículos, pólipos intraduodenales. Esta lista es enorme, ¿no? Alcohol, ahí está. Alcohol, ingesta aguda y crónica. Procedimientos médicos con la angiografía, la famosa CEPRE. Por eso es que ustedes han visto que durante la visita en cirugía al paciente que le hacen la CEPRE, ¿qué le piden? Amilasa y hemoglobina. Dos cosas básicas después de la CEPRE. Al día siguiente de la CEPRE, dos cosas básicas: hemoglobina y amilasa. Porque si el paciente le hace una CEPRE y no tenía pancreatitis, en el post-CEPRE puede debutar con pancreatitis. O en el post-CEPRE puede haber sangrado. Entonces el paciente va a decir, o vomita sangre si mucho, o hace melena. Entonces el dato es amilasa, hemoglobina. Ahora, si la CEPRE ha sido, vamos a llamarla así, a ver cómo la llamamos, de riesgo, vamos a ponerle así, de riesgo. De riesgo me refiero a que de repente el residente la ha hecho. Entonces, ¿qué puede pasar? Falta una tercera, así como hay amilasa, hemoglobina, el otro que puede haber es perforación. Entonces perforan el bodeno. Y como está en el retroperitoneo, todo se va atrás al retroperitoneo. Entonces, en una placa de orden simple de pie no va a salir el diafragma neumoperitoneo, pero sí va a salir gas en el retroperitoneo. Entonces, ese es un signo grave de una lesión por CEPRE. Eso amerita cirugía pronta, si es que no urgente, porque el riesgo de vida del paciente es alto. Si no es abordado a tiempo, pues se muere infectado, porque todo lo que está acá se va al retroperitoneo y ahí crece, se infecta todo el retroperitoneo, pues se muere. Entonces, por eso es que la colangiograma, la CEPRE se hace. Algunas escuelas en el hospital, por ejemplo, había colegas que están a favor de la CEPRE y otros que no, porque dicen que no, que la CEPRE es un riesgo, es verdad, porque la amilasa elevada, la hemoglobina puede caer o puede haber perforación, eso es cierto. Pero, a
veces es de mucho beneficio. Si ustedes van y leen colangitis, manejo de la colangitis, que es la literatura, manejo inicial CP, ¿cierto? Salvo que la colangitis sea severa, con las plaquetas en 8000, entonces el gastroenterólogo dice, no, yo no le entro, por el riesgo de que pueda sangrar. Entonces, lo manda a cirugía para que sangre más, entonces hay que abrirlo para la vía biliar, ¿no? Y ponerle, explorarla, porque uno abre la vía biliar, drena la pus que está en la vía biliar y automáticamente al día siguiente ya puede de repente terminar en UCI el paciente por todo el compromiso multisistémico que tiene, pero ya le sacas lo que dice el viejo dicho, ¿no? Absceso drenado, paciente curado. Entonces, si le sacan la pus, el paciente tiende a mejorar. Muy bien. Entonces, se puede hacer anatomía endoscópica, manometría también puede haber, entonces hay inflamación del ODI, entonces eso causa pancreatitis, la biopsia pancreática, la metabólica, la hiperlipidemia, importante, los triglicéridos aumentados causan pancreatitis, ¿no? Hipercalcemia, hiperparatiroidismo primario, embarazo, insuficiencia renal, la porfiria, el síndrome de Reyes, o sea, hay una lista enorme. Virus, parotiditis, Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, varicela, herpes simple, herpes zóster, micoplasma, legionela, una cantidad enorme de entidades que pueden dar pancreatitis, ¿no? Fármacos, los antimicrobianos que a veces no me gusta dar así por puro gusto, porque he visto recetas donde de los conos, de la receta, va con una faringitis y le recetan por 10 cosas. Alguna de ellas le hace bien, ¿no? Entonces así recetan. Entonces en eso cae el tratamiento. Tetraciclina, sulfonamida, fetamidina, etc. Diuréticos, inmunosupresores, antiinflamatorios, ¿no? El diclofenaco fuera del país se llama sulfitato, por eso que está ahí sulfitato. Diclofenaco, salicilato, sulfasolacina, es decir, ácido valproico, el calcio, los estrógenos, tamoxifeno, que ya no se usa, pero también está descrito como agente que causa pancreatitis. Toxinas, metanol, clorofosforado, prestinina, la heroína, ¿no? Enfermedades vasculares, estado de isquemia con hipoperfusión, hematoembolia, vasculitis, trombopenia, hemólisis aguda, hipotea, es decir, una cantidad tremenda. ¿Cuál es el cuadro clínico del paciente? El paciente, por lo general, acude con dolor abdominal, ¿cierto? Luego, ¿qué más ocurre? Rigidez, dolor en cinturón lumbar, ¿cierto? La característica y la posición momentánea. El paciente trata de esconder de alguna manera un dolor que no lo da calmar, ¿cierto? Entonces puede agregarse fiebre, náusea, vómito, meteorismo, ¿no? Etcétera. O sea, no es tan claro, pero lo que sí es clásico es el dolor de cinturón, el dolor abdominal y el malestar del paciente. Puede haber náusea, puede haber vómito, ¿no? Entonces acá, yo ahorita gente cuadrito para que vean las comparaciones que hicieron en algún momento, ¿no? Puede haber también, ¿qué más? Dolor abdominal, ¿dónde? Arriba. Arriba, ¿cierto? Nada que ver. Náusea, vómito, anorexia, meteorismo, puede diarrea, pero lo clásico es lo más frecuente, ¿no? Entonces, en la clínica, que tampoco se ve mucho ahora, es esto. Los signos clásicos, ¿cierto? De Cullen y de Tarter, ¿no? En pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, pero que tiene que ver con necrohemorragia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿hay CIRS? Sí. ¿Cuáles son los criterios de CIRS? ¿No? Las respiraciones, la temperatura, y el cuento, el fiebre blanca. Ya me está diciendo que tenemos un paciente con CIRS.
Entonces, nos vamos al laboratorio. Y en el laboratorio hay también una lista enorme de exámenes que se pueden hacer, pero hay unos clásicos que son ya los que nos van orientando qué cosas tiene el paciente. Por ejemplo, la amilasa, según esta literatura, 5 veces lo normal. En el hospital usamos 3 veces lo normal y estamos hablando de pancreatitis, ¿cierto? La lipasa también 3 veces el rango normal y nos sirve ¿para qué? Para después de los 3 primeros días chequear que el paciente esté, cómo está con la pancreatitis, sigue o no sigue. No, los primeros días es la amilasa y luego viene la lipasa. Los niveles enzimáticos no necesariamente correlacionan a la seguridad y la paramilasa puede aumentar en cuadros diferentes a pancreatitis. Entonces no necesariamente hay que tomarla a ciegas, tiene que ir asociada a algo más para seguridad clínica. Condiciones asociadas a hiperamilasemia. Mira, ¿qué entidades dan aumento de amilasa? Entonces no le puedo echar la culpa al páncreas, no, amilasa elevada, páncreas, no. Ahí está. Tomas agua caliente, te quemó las glándulas, ya estás con la amilasa elevada, ¿cierto? Las quemaduras, trauma cerebral, politraumatismo, celocidosis, microamilasemia, luego macroamilasemia, un trasplantado renal, disfunción renal, neumonía, una gestante, patología de la trompa de Fallope, las drogas, síndrome de desaferencia, apendicitis, aneurisma disecante y cura intestinal. Y cura intestinal se refiere al trauma. Supongamos un paciente que está golpeado y ha habido perforación de víscera hueca, va a haber amilasa elevada. O sea, no necesariamente es la amilasa per se la responsable de la pancreatitis. Tengo que asociarla a algo más para poder decir eso, ¿cierto? El cuadro clínico, la historia, etc. Imágenes que voy a ver: derrame pleural en el clítoris izquierdo, ¿no? Y en caso grave puede encontrarse síndrome de distrés respiratorio del adulto. En una radiografía simple de abdomen también puede haber un hilo local o generalizado, el colon no se va a ver, presencia de gas o calcificación de la vía biliar o del páncreas. Entonces, pudieras tener un pulmón así, mira, así todo blanqueado, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿qué cosa es esto? No tiene nada que hacer, pero puede haber un fenómeno inflamatorio, ¿no? Entonces, las imágenes de ecografía, ¿qué nos permite la ecografía? ¿Hay líquido libre o no hay líquido libre? ¿Hay cálculos en la vía biliar? ¿Está dilatada la vía biliar? ¿Hay edema pancreático? Y no lo descarta si es negativa, ojo, porque si el paciente viene con la clínica con dolor abdominal característica, náuseas, vómitos, ¿no? Y dolor en el hombro superior, entonces estamos hablando de que puede ser. Y entonces en la ecografía dice, no le creo. Entonces me voy a la tomografía. La tomografía ya me da un dato más exacto, ¿no? En la leve no está indicado hacerle una tomografía, porque el uso de contraste puede ocasionar una pancreatitis, por eso que no se utiliza. No puede provocar insuficiencia renal en un paciente. Si el paciente está oligúrico, ¿la creatinina estará bien? No, ¿cierto? La creatinina está en 2 o en 3. Y si a eso le meto contraste, lo voy a malograr. Por eso es que, un momentito, nada con contraste. Hasta no saber cómo está mi función renal, ¿no? De qué tipo volémico, etc. Entonces, ¿cuándo se hace la tomografía? Cuando hay duda diagnóstica o cuando hay sospecha de la necrosis pancreática. Y se puede hacer también la tomografía dinámica para descartar la necrosis pancreática y diferenciarla con el parénquima normal con el necrótico. Entonces, en la severa y sin contraste vamos a encontrar esto. ¿Qué ven ahí? A ver. Ya las flechas están ahí. Entonces, acá se ve el páncreas. ¿Ven? El páncreas. Es el páncreas. Y acá se ve edema.
edema. ¿Ven este edema? ¿El pechito? Este edema, eso, ¿no? Muy bien. Acá igual. Miren acá la cabeza, acá el páncreas, acá se va y acá cambia la cosa, acá se ve diferente. Y acá hay edema. Entonces, criterio de severidad, como les decía a los alumnos, en la emergencia, cuando llega tu paciente, tienes que hacerle tus criterios, ver cómo llega tu paciente. Y para eso necesito los criterios. ¿Qué criterios hay? Hay varios criterios para evaluar a mi paciente. Entre ellos está, por ejemplo, si tengo más de 3 signos de Ransom, ya es un paciente que está con una pancreatitis severa. O de repente tengo el Apache con un score mayor de 8, también es un paciente que está comprometido, ¿no? Entonces tengo que ver qué cosa es lo que tiene mi paciente, ¿no? Entonces, acá definiciones de órganos de falla orgánica, pues va a haber, mira, shock, presión, la PO2 menor de 60, la creatinina y sangrado intestinal, ¿cierto? Acá está mejor. Signos pronósticos de Ransom. A las 48 horas, acá va a haber criterio de pancreatitis aguda sin relación al cálculo biliar y criterio por cálculo biliar. Entonces, me va dando los datos para interpretar si mi paciente está con una pancreatitis leve o severa. Si tengo más de 3 criterios, ya tengo que mirar al paciente mejor para ver dónde lo voy a encasillar. Parecido a esto, acá está, al ingreso, edad mayor de 55 años, el leucocito mayor de 16.000, la glucosa mayor de 200, la LDH y la TGO en 250. A las 48 horas lo voy a chequear igual y veo si el hematocrito ha bajado o no, cómo está el déficit de líquido, el calcio, la PO2, el balance nitrogenado y la albúmina, ¿no? Entonces son criterios de Ransom para poder identificar a mi paciente. Y el Apache me va a dar el score. Lo que pasa es que el Apache tiene más ítems que evaluar para poderlo calificar a mi paciente, ¿cierto? Y todo esto que habla el Apache tiene que ver con la edad, ¿cierto? Para ver cómo está la suma con mi paciente. Entonces, también hay otra puntuación acá. Aquí está el Apache 2, por ejemplo. Entonces, va sumando los score y al final le saca una conclusión. ¿Cuánto suma lo que tiene? Y con eso ya estamos evaluando. Entonces, criterio de seguridad, necesitamos marcadores. Acá hay una lista de marcadores que se pueden hacer en el laboratorio. Si uno desde el punto de vista académico puede hacer todo esto para estudiar lo que desea. Pero para evaluar al paciente, importantes son la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿cierto? Amén de la amilasa que se le ha hecho al paciente. Entonces, acá está, la proteína C reactiva mayor de 150 indica C, B y D, ¿no? Muy bien. Entonces, estos son los datos importantes. Otros marcadores de severidad, la obesidad, el hematocrito y que nos va a decir que si hay necrosis o no hay necrosis. La tomografía también. Entonces, acá en la tomografía, ¿dónde está? Entonces, acá, por ejemplo, la clasificación de Baltasar, que es una clasificación tomográfica, nos sirve para evaluar la pancreatitis. Si en figuras anteriores hemos visto una tomografía donde está el páncreas eritematoso, con colecciones, etc., acá está lo que nos va a dar la información Baltasar. Por ejemplo, él dijo, para
Grado tomográfico, A, páncreas normal. Es un páncreas sanito. Agrandamiento pancreático, B, tampoco lo pone mucho cosas. C, una colección líquida, perdón, C, inflamación pancreática, o yo, grasa peripancreática, menos del 30. Necrosis, ¿cierto? D, es una colección líquida peripancreática. Encuentro una colección líquida peripancreática, es una colección B. Y eso equivale a más o menos un 30-50% de necrosis. Y la E dice que hay más de 2 colecciones líquidas o aire retroperitoneal, es el Baltasar E. Y que equivale a mayor del 50% de la necrosis pancreática. Entonces, cuando yo tengo mi tomografía, veo, si el páncreas está normal, digo Baltasar A, tranquilo. Si veo que está agrandado, digo Baltasar B. Si digo que hay inflamación del páncreas y o grasa peripancreática, estamos en el C. De esa manera, uno va adaptando el cuadro clínico del paciente a la vista tomográfica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, B, aumento del volumen del páncreas. Acá está el páncreas aumentado de tamaño. Hay colecciones pequeñas acá al costado, ¿no? Entonces estamos hablando de un Baltasar E, ¿cierto? Entonces vamos acá, Baltasar E, más de 2 colecciones líquidas o aire retroperitoneal. Entonces Baltasar E, igual acá, aumento de volumen del cuerpo y cola con baja densidad. Baltasar E, miren, cuerpo y cola, miren la cola cómo está, todo inflamada, ¿no? Aumentada de tamaño y edematosa. Entonces Baltasar E. Entonces el seguimiento para la pancreatitis hay que hacerlo en PCR cada 3 días, tomografía a las 72 horas, a las 4 semanas, a las 6 semanas y a las 8 semanas. Y bioquímica sanguínea cada semana. El tratamiento, manejo multidisciplinario, evaluar utilizando el score de seguridad en Apache en este caso, determinar si la etiología es biliar para pasarlo a cirugía. Si el paciente tiene una pancreatitis aguda leve, el paciente acaba su episodio de pancreatitis y pasa a cirugía para dentro de la misma hospitalización realizarle el procedimiento de la cirugía de la vesícula, retirar la vesícula. Si el paciente tiene una pancreatitis severa, probablemente está en cuidados intensivos. Va a cuidados intensivos, sale de cuidados intensivos y se va a su casa. Pasa un tiempo prudencial, 1 mes o 2 meses, tal vez 3, y recién retorna para que pueda ser operado de la vesícula. No puede salir de la UCI y pasar a cirugía. No, tiene que tomar un descanso, recuperarse y luego regresar para la cirugía. Iniciar soporte básico, previsión, búsqueda e identificación de algunas complicaciones sistémicas, infecciones extrapancreáticas, etc. Va a haber secuelas pues, renales, pulmonares, ¿no? En el paciente de pancreatitis aguda grave, hay que darle soporte, hay que darle analgesia y nutrición. ¿Cómo le da una nutrición? Le da una nutrición con una sonda de naso y inguinal, de preferencia. No invalida al paciente. Porque el paciente que tiene pancreatitis aguda no es tributario de cirugía, ojo, la pancreatitis no se opera, salvo que, ojalá que esté aquí más allá, la pancreatitis se opera cuando hay necrosis pancreática, hay que retirar el páncreas necrosado, hay infección sistémica del paciente infectado. Recién cuando hay sospecha de infección, recién se hace la VIPA, la punción aspiración. Se obtiene tejido purulento y gérmenes o hay signos de necrosis, el paciente va a hacer la operación. Va a hacer la limpieza. Para eso sí es cirugía, pero no para curar la pancreatitis. La pancreatitis tiene que evolucionar sola, con manejo. Entonces, y mucha nutrición. La nutrición tiene que ser naso y inguinal de preferencia, para que no haya estímulo a nivel del estómago ni del páncreas. Efecto el diurno como una zona naso y inguinal con nutrición enteral. ¿No? Acá hay reportes
de nutrición para el paciente. Acá están viendo la paciente que están haciendo sus exámenes correspondientes, ¿no? Y acá está la sonda puesta para su drenaje. Y antibióticos, el paciente usa antibióticos cuando hay sospecha de infección, ¿cierto? Ahí sí va a dar antibiótico por rética y necrosis. Ahí hay varios estudios. Patología biliar. La CEPE, cuando está indicado en cálculos coagulaciones que causan obstrucción, entonces, si no hay dilatación de la vía biliar, no está indicada la CEPE, ¿no? Por eso es que ahora, por ejemplo, la modernidad ya nos lleva a la colangioresonancia. La colangioresonancia nos permite identificar si el conducto biliar tiene algún cálculo o alguna patología. Si está limpio, ni tocarlo. Si el coledo fue delgado, ni tocarlo, ¿no? Entonces, evitar dañar al paciente. Cuando hay patología vesicular, en caso leve debe hacerse la cirugía en la misma hospitalización y en la grave estudiar el cuadro para luego hacer la cirugía tardíamente. Cuando hay diagnóstico de infección pancreática, ante la sospecha de necrosis y operaciones líquidas agudas, deterioro clínico del paciente con el negativo positivo o gas retroperitoneal, esa es la sospecha, entonces el paciente es candidato para cirugía. El diagnóstico se puede hacer por punción percutánea, guiada por ecografía, tomografía y hacerle un gran cultivo. Con eso identificamos y vamos de frente a abordar al paciente, ¿no? Entonces ahí está haciendo la punción, por ejemplo, esta es la aguja con guía tomográfico, acá está la aguja para ver si hay o no colección y qué germen tiene. Entonces, para que garantices aguda grave cirugía, indicaciones absolutas, necrosis infectada, colección infectada. Indicaciones relativas, necrosis estéril y el paciente en shock. Necrosis estéril y falla orgánica múltiple persistente a pesar del tratamiento intensivo en la UCI, la cirugía, ¿no? Entonces, acá hablamos pues de necrosis pancreática infectada, necrosis no infectada. La necrosis pancreática infectada está confirmada mediante la punción que demuestra la presencia de microorganismos o presencia de gas. Neoperitoneo en la tomografía. Necrocitomía limitada, no en lavados abundantes, por drenajes y laparotomía cerrada, ¿no? Necrosis infectada, si existen signos del síndrome compartimental, se realizará una descompresión abdominal dejando el abdomen abierto o cubierto con una bolsa de Bogotá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que ha habido edema. Y el edema no solamente es la saponificación de la grasa que está en la cavidad abdominal, sino que también es el edema de las asas intestinales. También se rematizan, se hinchan. Entonces, si por AVE al paciente lo abre, después que cerrarlo, cierra, porque está todo rematizado. Entonces, por eso dice, y si uno lo cierra a la mala, va a aumentar la presión intraabdominal. Que queda como tarea para ustedes que busquen cómo se mide la presión intraabdominal, sin meterle ninguna aguja. Entonces, la necrosis pancreática se pulsará para comprobar si está infectada en los siguientes casos. O sea, cuando es indicable de hacerle la punción. Más de 3 a 5 días de CIRS sin respuesta al tratamiento médico intensivo. O sea, está en la UCI, lleva 3 a 5 días y de la UCI dice, ¿sabe qué? Tengo este paciente con pancreatitis, está con terapia, le hemos metido de todo y no mejora. Entonces, candidato para la punción. Y la punción sale con el gran cultivo y todo, pues, hasta la operación. Mayor al 50% de necrosis, ¿no? Y elevación persistente de la PCR. O sea, la PCR subió y no bajó, se quedó en meseta. Entonces, tengo un problema. Hay que conversarla con ese paciente, ¿no? Entonces, los objetivos de la cirugía son remover el tejido necrótico infectado, preservar el parénquima viable, minimizar el sangrado intraoperatorio y maximizar la remoción del exudado retroperitoneal. Las técnicas, las poco invasivas, son el drenaje endoscópico, el drenaje percutáneo y el drenaje laparoscópico. El drenaje laparoscópico puede ser por necrosectomía transgástrica laparoscópica.
El convencional, el paciente, necrosectomía en un solo acto más drenaje con irrigación continua y laparostomía con equipamiento o sistema bajo. Cuando vean ustedes drenaje con irrigación continua, ahí tengo una lámina, es lo que se hacía antes, creo que no ha perdido vigencia. Se deja en el lecho pancreático, el lecho cruento, donde está el problema, se dejan dos tubos de drenaje conectados que salen por el abdomen, conectados a un cloruro de sodio. Cuando este está abierto, el de acá está drenando a un sistema cerrado de drenaje. Luego, al día siguiente, por acá se inyecta el cloruro de sodio y este drena a un sistema de drenaje. De esta manera se llevaba de un lado para otro día por día, para remover el detritus del tejido necrótico que está en el páncreas. De esta manera, hasta que el agua, cuando se retira, cuando el agua está clara. Entonces, comienza a ser el agua turbia de toda la suciedad que está saliendo y va saliendo el tema. Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos lo que les estoy diciendo, ¿no? En la cirugía convencional se ponen los sistemas de lavado y en este frasco que lo va a recibir. ¿No? La punción también puede hacerse vía cirugía, vía abdominal, en una laparotomía, o puede verse acá en la necrosis. ¿Ven la parte negra que está ahí? Ese es un páncreas que se ha abierto y uno ha entrado y saca el molde completo de la lesión. Miren, saca el molde del páncreas necrosado, abre el páncreas y retiran, pero siempre con suavidad. ¿Por qué? El cirujano ya sabe esta técnica. ¿Por qué? Porque si lo hace bruscamente, como esas ciegas, porque ahí hay como un túnel, entonces adentro puede jalar una arteria, una vena, y no hay cómo pararla. Entonces el paciente se mueve desangrado. Entonces por eso es que uno retira suavemente el tejido necrótico y lo deja ahí y lo conecta con el lavado. Esto es lo que tiene que hacer. Entonces luego le coloca su dren y asunto arreglado. Entonces es una incisión de Chevron y acá está el drenaje de un sistema de vacío, no un sistema de vacío. Entonces acá están las incisiones que se pueden ver, acá está la punción que se está haciendo nuevamente, acá igual, acá está haciendo... me faltó algo más. Cuando mencionamos en las definiciones que aparte de la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda severa, había el famoso pseudoquiste, ¿se acuerdan? Entonces el pseudoquiste es la formación de líquido pancreático que está ahí en la zona inflamada, que escapa o que se forman de los mismos conductos del mismo parénquima. Se va formando un pseudoquiste. Entonces el pseudoquiste se observa mediante tomografías seriadas para ver cuál es su comportamiento. Si el pseudoquiste se reduce en el tiempo, y hablo del tiempo no puede ser en 2 años, sino hablo, el máximo que uno le da de plazo es 8 semanas. En 8 semanas el pseudoquiste ha reducido es porque ha buscado comunicación con el Wilson y ha drenado al problema. Al revés, no consiguió el drenaje y comenzó a crecer intensamente. Yo he operado un pseudoquiste de 4,5 litros. Entonces, imaginen una señora de este tamaño con un pseudoquiste. Entonces, el tratamiento que en ese momento hice fue parecido a este. Como estaba el retrogástrico, me fui al estómago, se veía la laparotomía y no se veía imposible hacerlo laparoscópico porque era tan grande que no había forma de poner el peritoneum, porque no había sitio para llenar de aire el abdomen porque estaba ya ocupado. Entonces, abrí el estómago y palpando donde estaba el domo, abrí el estómago, luego identifiqué la pared posterior del estómago y abrí la pared posterior del estómago y a través de eso hice una punción pequeña como esta y le metí el aspirador y comencé a aspirar todo el contenido del líquido. Entonces eran frascos, se llenaron 4,5 litros se llenó de volumen de líquido del pseudoquiste y luego se le hace una
hay pus, secreción purulenta, y luego se le hace una rafía, no se cierra, se abre el estómago, la cara posterior que está en comunicación con el quiste, y lo que se hace es sutura en su jet simple, ya estamos hablando, ya me entienden, ¿cierto? Ya el lenguaje de técnico operatorio, su jet simple para hacer hemostasia de los bordes, para que no sangre, porque el estómago es sangrón, el estómago sangra bastante, ¿no? Entonces, se hace su jet simple en el borde para parar el sangrado y queda la comunicación entre la cavidad quística con el estómago. Y luego que ya se ha hecho esa operación, se cierra el estómago en dos planos. Asunto arreglado. Entonces, el quiste que quedó ahí va a seguir produciendo su secreción. Entonces, todo eso lo va produciendo, va cayendo en el estómago y pasa por el tubo digestivo y lo elimina o lo absorbe. Con el tiempo ya el quiste, la cavidad quística se va reduciendo de tamaño, va cicatrizando, va sanando hasta que completa y simplemente se sella el quiste, el páncreas con el estómago. Se sella y ahí queda. Entonces ya se recupera, ¿no? Es ese manejo del pseudoquiste pancreático. El pseudoquiste pancreático se opera más o menos a las 8 semanas. Tiene sus criterios. Uno de los criterios es que el pseudoquiste mida más de 5 centímetros, 6, 7, 8 y que no haya reducido el tamaño. Si tengo un pseudoquiste de 4 centímetros, no se opera. Ahí se deja hasta que vean la manera como el cuerpo mismo lo va reabsorbiendo. Si es más de 5, 7, 8, 10, ya la cosa cambia, ¿no? Por eso yo quería hacerles acordar de esto, porque estábamos viendo la técnica del campo. Entonces, ven, ahí está el tejido necrótico, ven, del páncreas. Ahí está, lo está retirando, ¿ves? Está saliendo el tejido necrótico del páncreas. Ahí está la muestra. Y luego la pared del estómago posterior se cierra y luego la de arriba también, ¿no? Ahí está la apertura. Acá le están colocando, por ejemplo, ¿qué le están colocando acá? También se puede colocar una zona nasogástrica que vaya directo al túnel, a la comunicación, para que termine de drenar todo el contenido y luego ya se retira, ¿no? Cuando baja el gasto del tejido necrótico y el paciente ya está en su cama, ¿no? Entonces acá para ver el estómago y para ver la silueta no se ve nada, ya no se ve el pseudoquiste y la comunicación acá es pequeña, ¿ves? Acá es pequeñita, ¿ves? Acá está, eso que se ve acá son las granjas del chevrón, de la incisión, ¿no? El sistema cuando falla y hay infección del sitio operatorio y se infecta la herida, tiene todo el derecho de infectarse porque hemos trabajado con un contenido purulento, ¿cierto? Entonces tiene una flora variada de gérmenes y eso sale por la herida, entonces infecta la herida y termina usando el sistema de vacío para disminuir la inflamación y favorecer la cicatrización. Entonces, hay teorías pues, de manejo de la necrosis pancreática infectada, necrosectomía mínimamente invasiva, acá cirugía mínima igual, avances en cirugía pancreática, manejo quirúrgico, ya lo hemos visto, acá también todo lo que hemos hablado acá, lo hemos hablado en la descripción. El manejo endoscópico. El manejo endoscópico es parecido al abierto. Obviamente que el paciente no tiene que tener 4 litros y medio, ¿no? Sino de repente es un pseudoquiste de 1 litro, por ejemplo, que permite que el abdomen sea distendido con la endoscopía. Entonces se puede entrar por endoscopía. La condición directa, el gastroenterólogo puede también abrirlo y drenar el quiste. O por la paroscopía, con una cola, en vez de entrar a la vesícula, no va al estómago, hace la apertura, de los dos lados sí, lo drena igual, ¿no? Manejo de profesor. Necrostomía endoscópico, igual, hay teorías bastante para leer.
ya, como dije anteriormente, es cuando el paciente tiene algún factor de riesgo que le impide ingresar a las operaciones o negativo del paciente que debe ser intervenido. Entonces, si está accesible, el pseudoquiste puede ser pulsado, pero la inconveniencia es de que puede generar una fístula pancreática, porque eso probablemente que está ahí sea jugo pancreático. Entonces, eso va a drenar y va a demorar un poco hasta que termina por eliminar el pulmón. Muy bien, acá igualito el fluxograma, que ya de todo lo que hemos hablado, por el TIAS y todo, hasta acá. Acá igual necrosis pancreática, manejo mínimamente invasivo, ya hemos hablado también, y laparoscopio, como les acabo de mencionar. Acá está la laparoscopía, entonces necrostomía laparoscópica, ¿no? Hay epílogo gastrocólico, con drenaje de irrigación, ortocólico, ortoperitoneal, transgástrico, etc. O sea, hay varias formas de hacer el abordaje para la laparoscopía. Abordaje retoperitoneal, siguiendo el drenaje, se dilata, se coloca la óptica y se debrida, ¿no? Dio pequeñas incisiones subcutáneas en el ramo izquierdo, también se puede colocar trócares, etc. Ya es más complicado entrar al retroperitoneo como si fuera una nefrectomía, ¿no? Una nefrostomía, ¿no? Manejo para laparoscópico igual, la laparoscópica transgástrica también se puede hacer, desde el dibujito como se hace, esta laparoscopio está arriba del estómago y por ahí pulsa y se va al otro lado, todo con laparoscopía. Entonces hay antecedentes de manejo transgástrico de necrosis infectada, laparoscópico, endoscópico. Podría haber alguna mortalidad, sí, alguna complicación podría ocurrir, ¿no? La técnica transgástrica puede ser nasogástrica, neumoperitoneo abierto, colocación de trócares, gastrostomía anterior, punción de la pared posterior para hacer cultivo, gastrotomía posterior, necrosectomía, sonda nasogastro transcavidad, gastrografía anterior y lo que les acabo de explicar están los pasos ahí definidos, ¿no? Esto es lo mismo que les acabo de decir. La necrosectomía, todo lo que está laparoscópico, ¿no? Control en una semana. ¿No? En la transgástrica, las ventajas, cuáles son, visión directa en un solo tiempo, menor distancia hospitalaria, la fístula no es un problema, la evocación de pus y tejido necrótico, la necrosectomía puede ser incompleta, sí, puede quedar algo, y menos complicaciones en moral, ¿no? Sobre la cirugía abierta, ¿cuáles son ventajas? Que es mínimamente invasiva y menos lesión vascular. Desventajas, estabilidad hemodinámica, situación comportamental, intensidad con el estómago, tiempo operatorio, disminución de la infección por neumoperitoneo, necesidad de una pared, ¿no? Y escasa referencia. Complicaciones en el manejo endoscópico, puede haber comprobación, sí, puede haber, ¿no? Acá está la vía biliar, acá está la vía biliar, acá está un pedazo de vía biliar, que queda ahí. El páncreas, el hueso. Bueno, eso está todavía avanzando eso es un estudio que se hizo, que ya está en traducción ya británica. Bueno, este es un trabajo que se hizo para ver lo que era el manejo de la cirugía transgástrica para la necrosis pancreática, y había que ver pues todos estos pasos para realizar el estudio, ¿no? Y eso pues se como manejo más adecuado del paciente, ¿no? Entonces, como resumen, de la parálisis aguda grave, hacer el diagnóstico de gravedad, como quedamos al inicio, y ver si es biliar o no biliar. Si es grave, va a cuidados intensivos, colocas una nasoilinar, no antibiótico, no cirugía y tomografía en tercer día. La cirugía se hace a partir de la tercera, cuarta o quinta semana para la necrosis infectada
ahí hay diferentes opciones quirúrgicas, presumo.